Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es doctora Camila Pulgar y les doy la bienvenida a otro evento Día de Esperanza de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio. Este evento lo hacemos todos los años para honrar a nuestros seres queridos que hemos perdido a causa del suicidio y también para traer conciencia y más esperanza acerca de cómo hablar de nuestra salud mental y de las pérdidas a causa del suicidio en nuestras vidas. Tenemos un evento muy especial para ustedes. Van a escuchar acerca de personas que han pasado por pérdidas del suicidio y su proceso de sanación. También acerca de recursos y cómo brindar apoyo y esperanza a nuestros seres queridos y a nuestra comunidad que ha pasado por pérdidas del suicidio. Primero les quiero presentar a Denise. Buenas tardes. Mi nombre es Denise Centeno Lamas y soy miembro de la Junta Directiva Nacional de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, al igual que del capítulo de Puerto Rico que está en formación. Este año, al igual que a muchos de ustedes, a mí me tocó la puerta del COVID. Fue un momento difícil, de incertidumbre, de mucho estrés, de muchos efectos secundarios que quizás no esperábamos o no habíamos tenido antes. Sin embargo, cuando yo veo a personas hablando sobre el COVID, yo puedo compartir mi experiencia cuando tenía amistades, tenía familia que estaban pensando en uno y que realmente pude sentir esa muestra de cariño y de afecto en mensajes de texto, llamadas, mensajes en las redes sociales. Incluso yo creo que ese tiempo que estuve enferma con el COVID ni cociné porque todos los días llegaba a mi puerta unas sopitas o alguna muestra de cariño. Y se aprecia, realmente eso me hizo sentir especial. Sin embargo, este año también ha sido un año difícil en lo personal, donde la depresión y la ansiedad también tocaron a mi puerta. Y me es curioso que yo, que soy una persona que creo mucho en lo que es salud mental, se me ha hecho tan difícil poder admitir que tengo un problema de salud mental, donde quizás no he compartido con mi familia o mis amigos que tengo depresión, donde me preguntan cómo estás y rápido contesto estoy bien, cuando quizás muy dentro de mí sé que no estoy bien. Y eso es algo en lo que quiero trabajar y que tenemos que trabajar, porque la salud mental tiene que verse y tiene que tomarse con tanta importancia como la salud física. Al igual, las pocas personas con las que he compartido que tengo problemas de depresión o que estoy ansiosa, quizás no saben cómo reaccionar o cómo tratar a uno. Y quizás con el COVID me enviaron mensajes, me enviaron tarjetas, pero con la ansiedad no saben cómo llamar o qué decir o qué hacer. Y por eso es que yo estoy con ustedes en esta tarde hoy, porque yo quiero que eso cambie. Hoy tenemos un día de esperanza. Sabemos que hay una relación bien grande entre la salud mental y el suicidio. El suicidio se puede prevenir, pero para prevenirlo tenemos que hablar de él, tenemos que tener conocimiento, tenemos que buscar ayuda. Así que gracias por acompañarnos en esta tarde. Espero que este día y que esta conversación que vamos a tener sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. Y les agradezco por tomar de su tiempo para aprender más sobre el suicidio y para poder poner nuestro granito de arena para prevenir el mismo. Muchas gracias, Denise. Ahora van a escuchar de nuestros invitados especiales. Van a escuchar de Verónica, Jenny y Fred. Todos ellos y ellas han perdido a un ser querido, un familiar o un amigo por el suicidio. Esperamos que al escuchar sus experiencias y el proceso de sanación, esperamos que los haga sentir menos solos mientras pasan por una pérdida del suicidio. ¿Sabías que la salud mental y el suicidio puede ser tratado y prevenido? Hola, yo soy Verónica Guzmán y esta es mi historia. Hace 26 años
Mi hermano Paco perdió su batalla en contra del suicidio. Mi hermano, así como muchos más, padecía de trastorno de salud mental. Desafortunadamente, los prejuicios sociales, la ignorancia en nuestra comunidad y la ignorancia en mi familia, el temor al que dirán, la poca educación y servicios y recursos en esta área, no ayudó a que mi familia y yo pudiéramos poder darle los recursos y la ayuda que mi hermano necesitaba. Gracias a mi involucración con la Fundación Americana para la Reducción del Suicidio y sus caminatas para salir de la oscuridad, es que me ha llenado de esperanza y me ha dado una razón para seguir luchando y juntos poder lograr la reducción del suicidio en nuestra comunidad. Juntos podemos abogar para más servicios y cambiar pólizas nacionalmente y estatalmente para ayudar a esas personas que están en mucha necesidad. Así como mi hermano Paco, existen más Pacos afuera. Por favor, únete, ayúdanos a crear conciencia en la salud mental en los latinos. Hemos trabajado mucho, hemos ganado muchos terrenos, pero aún nos falta más. Te invito a que seas parte de la Fundación Americana para la Reducción del Suicidio, con sus siglas en inglés AFSP.org, y únete. Ven, ayúdanos a mantener a todas esas personas afuera de la oscuridad y darles brillo. Te espero. Gracias. Hi, I'm Jenny Morales. I'm a mother of 3 and a suicide loss survivor. I often think about how our lives can be changed in just an instant. I think the first time for me was the day my daughter Tiara was born. She opened her eyes and looked at me, and I knew a princess had arrived. As a little girl, as a little princess, she enjoyed the things that most little girls do. She loved her Barbies, she loved her Disney princesses, and she was a dancer. She started dancing by the time she was 7, and it would just be her life's passion, and mine as well, because just to see her on stage dancing as though she didn't have a care in the world, as though dancing was the cure for any and everything that could possibly be wrong. Tiara started high school, and she remained close to her group of friends and was always smiling and joking and making everyone else smile and laugh. Our family dynamic at home did begin to change, but she continued dancing. After going through a divorce, I was away from home more, working a second job, and I could tell that she was going through some things. I remember asking her many times to talk to me, and she would just look at me and smile and tell me everything was okay, that it was nothing. And I just felt like it was typical behavior for a teenager at that time. Life-changing. On March 17th, 2012, I lost my daughter to suicide, and my life changed forever. I just couldn't believe it. I didn't know how it was going to go on, how I was going to be able to care for my sons. I didn't feel like the pain would ever end, and hope was just a word that I no longer recognized. I did meet someone through another friend who had recently lost her daughter, and she was able to offer some support and a little glimpse of light through therapy and love and support from my family and my parish at church. I was able to start seeing a future again. By that summer, I found the American Foundation for Suicide Prevention and attended my first Out of the Darkness community walk in Columbia, South Carolina. What I found at the walk were other lost survivors like myself, and I finally realized after months that I was not alone in this. What I found at that walk was hope. I started seeing beauty in life again, and meditating and enjoying gardening again, planting flowers for her and
enjoying my butterflies that just now seem to be appearing at just the right time when I'm thinking of her. A huge part of my survival has been helping others, most especially other teens. After losing her, I had many conversations with her friends, and they shared with me that she talked to them about things that she was going through and her depression and feelings of hopelessness. But they told me they were reluctant to reach out to me or anyone else for fear of losing her friendship. So I now spend as much time as I can advocating and speaking with other teens about the importance of communication and being a voice for others in need. I donate a scholarship to a senior at her high school every year after having them write an essay on the importance of speaking up for their friends and loved ones, even at the expense of that friendship. And I have also found support and hope with my AFSP family, serving on the board with the South Carolina chapter and the National Loss and Healing Council, and also sharing that support and hope with other volunteers and loss survivors while coordinating our Healing Conversations program. Hope is now a word I recognize once again, and HOPE to me means healing, optimism that each day brings new hope, peace that comes with knowing you're loved and supported, and empowerment, the feeling of life-giving energy to know that I am a survivor. Thank you. Buenos días. Mi nombre es Fred Sandoval. Soy el director ejecutivo de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones, la cual está ubicada en Nuevo México. Yo soy un sobreviviente de suicidio. Mi buen amigo de muchos años se quitó su vida después de separarse de su esposa. Esto pasó casi 40 años pasado. Siempre me recuerdo de él y de su esposa porque la amistad no para con la muerte. Vamos entre todos a hacer la lucha para conocer los indicadores de suicidio. Hablen con sus amigos y familiares de su bienestar y aprender cómo hablar de nuestras emociones y tristezas. Es posible salvar una vida. Gracias. Muchísimas gracias a Verónica, Jenny y Fred por haber compartido sus experiencias con nosotros. El escuchar acerca de sus experiencias y sus pérdidas por el suicidio nos ayuda a sentirnos menos solos. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus experiencias. Ahora les quiero presentar a Tatiana. Tatiana nos dará información acerca de los recursos disponibles en nuestra comunidad para las personas que pasan por una pérdida por el suicidio y cómo podemos buscar ayuda y a quién le podemos hacer nuestras preguntas. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este día tan importante y sentimental. Mi nombre es Tatiana, soy una voluntaria en la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio en el capítulo de Georgia. Como seguro ya se dieron cuenta, el propósito del video es para abrir la conversación acerca de la prevención del suicidio y más que nada para brindar apoyo, comunidad y esperanza a personas que son sobrevivientes de una pérdida por el suicidio. ¿Qué harías si pierdes a alguien por el suicidio? ¿Qué harías si conoces a alguien que pierde a alguien por el suicidio? Es una pérdida muy única, por lo cual nos gustaría compartir con ustedes una información y recursos por la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio y otras organizaciones que se especializan en trabajar con la salud mental de nuestras comunidades Latinx, latinas e hispanas en los Estados Unidos. Para hacer eso, denme unos momentos mientras que yo comparto mi pantalla.
El primer recurso que me gustaría compartir con ustedes es la página web de la organización AFSP. Acá está. Esta página tiene muchos recursos donde uno puede conseguir ayuda si uno está pensando en el suicidio o si conoce a una persona que está pensando del suicidio. Y también cómo uno se puede conectar con grupos de apoyo si uno es un sobreviviente de una pérdida por el suicidio. La página se puede traducir a español seleccionando accesibilidad, la bandera amarilla, y cambiando el idioma a español. Así. Bueno, como les dije, la página, ahí uno puede encontrar grupos de apoyo si uno es sobreviviente por una pérdida por el suicidio. Y ahí en la página uno pone su código postal y le da una lista de diferentes grupos de apoyo. También en la página se encuentra una lista de profesionales que trabajan especialmente con el luto por el suicidio. Esta es la lista y la lista de la información está dividida por estado. Tiene el nombre de la persona, cómo contactar a la persona y también la especialización de la persona. Entonces puedes buscar a alguien que hable español en su estado. El segundo recurso que les voy a mostrar es un folleto. Este folleto acá está. Este folleto titulado Niños, Adolescentes y Pérdida por el Suicidio es redactado en asociación con The Dewey Center y el Centro Nacional para los Niños y Familias de Luto. Proporciona orientación para adultos sobre cómo pueden brindar apoyo a los jóvenes que han perdido a alguien por el suicidio y cómo pueden hacer esa conversación con los jóvenes. Los próximos recursos que van a ver en la pantalla son agencias que ayudan a nivel nacional dependiendo de sus necesidades. Y estos recursos que les voy a mostrar proporcionan diferentes tipos de ayuda dependiendo de qué es lo que uno necesita. Acá están. Uno de los recursos es una base de datos que se puede encontrar en therapyforlatinx.com y ayuda a las personas latinas a encontrar profesionales de salud mental en sus comunidades. Bueno, el último recurso que les voy a mostrar, uno de los más importantes, es la Red Nacional de la Prevención del Suicidio. Bueno, esta red que pueden ver acá, pueden llamar 24 horas al día, 7 días a la semana, es gratuita y confidencial y alguien le va a contestar en español. Este es el número 1-888-628-9454. Bueno, los invito a que exploren estos recursos. Si tienen alguna pregunta acerca de estos recursos o de la información que acabamos de dar, tiene los números de contactos de unas personas que son voluntarias en la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, incluyendo mi información, y nos pueden contactar. Si tienen preguntas acerca de qué hacer si alguien está en crisis, por favor llamen a la red de prevención del suicidio, a la red nacional, el número que les acabé de dar. Muchas gracias, Tatiana. Ahora hemos llegado al final de nuestro programa.
La vigilia es lo último que hacemos cada año cuando hacemos este evento llamado Día de Esperanza. Si ustedes han perdido a alguien por el suicidio, los invitamos a prender su vela, poner quizás una foto de su ser querido si la tienen a mano, y compartir con nosotros este momento de honor, de esperanza para las personas que hemos perdido por el suicidio y los familiares que están en proceso de sanación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Camila Pulgar y espero que nos acompañe el próximo año durante el Día de Esperanza. Muchas gracias. Así que nosotros ya yo tengo mi velita aquí lista. Personas que tengan su velita y pueden encenderla. Y quiero leer un poema. Dice: puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer todo lo que a él o a ella le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y continuar. Has perdido a alguna persona y todos tus sentimientos son válidos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias y esperamos que este evento del Día de Esperanza haya sido de ayuda en su proceso de duelo y de sanación. Y no se olvide que vamos a tener las fotos puestas el domingo al mediodía. Gracias y que tengan una linda tarde.